Biblia en Hechos 4, muchas gracias, hermanos músicos. Vamos a entrar a la palabra de Dios. Cuando vivíamos en Guaymas, la única vez que hemos tenido un perrito, mi esposa quería tener un perrito y quería ponerle ladri y así sucedió. Y así que ese perro creció bien, creció grande y siempre estaba encerrado, pero cuando él se llegaba a salir, este perro se salía y había unos perros ahí alrededor y ahí andaba el perro y cuando los perros lo miraban, lo correteaban. Era muy miedoso en cuanto miraba a los perros, era muy desobediente, pero muy miedoso. Así me decía mi mamá, tú eres bien travieso, pero bien miedoso. Así que cuando lo alcanzaban, cuando al ladri lo alcanzaban, se tiraba. Alguna vez ya le he dicho, se ponía con las patitas para arriba y los otros perros no le hacían nada, como que decían, me rindo, decía el perro. Y los otros como de lástima o no sé por qué, pero no le hacían nada le hacían, nomás lo olían así y se iban. Pero cuando nos fuimos a Guaymas, lo regalamos a un mundano. Y se hizo mundano el ladri. Ya no era cristiano. Y resulta que me dijeron que era el azote del barrio. Era el azote de todos los perros y toda la gente le tenía miedo. Se resbaló el ladri, se hizo bien valiente. Yo no sé de dónde salió esa valentía del ladri, pero una de las grandes necesidades que yo miro que necesitamos en la vida es valentía. Valor para hacer lo correcto, valor para vivir en obediencia a la palabra de Dios. Las batallas se pelean y se ganan con valentía. Una de mis oraciones, ya no sé cuál es, qué es lo que pido con más fuerza, si sabiduría, si amor, si fe, si temor de Dios o valentía. Pero valentía está a la par de cuando digo Dios, dame amor, dame fe, dame sabiduría, dame temor de Dios y dame valentía. Porque yo estoy mirando que una de las cosas muy importantes en estos tiempos, aunque siempre ha sido importante, es la valentía. Yo quiero hablar de eso, yo le puse este mensaje tratándose de los apóstoles. Es de los apóstoles, yo le puse de miedosos a valientes. De miedosos a valientes, la razón de este mensaje es mirar cómo es que los apóstoles llegaron a ser tan valientes. Vamos a mirar Hechos 4, 18 al 20. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. De miedosos a valientes. Vamos a mirar en primer lugar el gran valor de los apóstoles. Yo no sé cuál es el concepto que usted tenga de los apóstoles, pero vamos a mirar el gran valor de los apóstoles. Escucha este artículo, ¿cómo murieron los apóstoles? Pedro fue crucificado boca abajo en una cruz en forma de X, Pedro. Santiago fue arrojado desde el pináculo del templo que tenía una altura de 30 metros, sobrevivió a la caída y lo mataron a golpes con garrote. Andrés fue crucificado en una cruz en forma de X después de ser azotado severamente por 7 soldados. Santiago, hijo de Zebedeo, el otro era Santiago, hijo de Alfeo. Santiago, hijo de Zebedeo, hermano de Juan, decapitado en Jerusalén. Felipe murió lapidado y crucificado cabeza abajo. Bartolomé, también conocido como Natanael, fue martirizado, flagelado, degollado, vivo, crucificado y finalmente decapitado. Tomás fue apuñalado con una lanza en la India. Mateo sufrió el martirio asesinado por una herida de espada. Judas Tadeo fue asesinado con flechas. Simón fue desmembrado, despedazado con una sierra. Todos los apóstoles murieron como mártir, menos Juan. El apóstol Juan lo metió en una enorme olla de aceite hirviendo durante la persecución en Roma. Milagrosamente salió, después fue condenado a las minas en la prisión de la isla de Patmos. Sus últimos años se la pasó predicando en la iglesia de Esmirna.
Así que los apóstoles fueron personas muy valientes. Cuando se trataba de predicar y hacer la obra de Dios, nadie los podía parar. Aquí en nuestro texto, Hechos 4, 18 al 20, aquí están los apóstoles enfrentándose al poderío religioso y también al poderío político. Y aquí le están diciendo de que no prediquen en el nombre de Jesús. Aquí le dice, llamándole, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. La valentía de los apóstoles es notoria. Ellos estuvieron dispuestos a enfrentarse hasta el mismo concilio que condenó y mandó a la muerte al Señor Jesús. Ahí en Hechos 4, 5 al 10, miramos que dice, aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros estos? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre estaba en vuestra presencia sano. Aquí estamos viendo, era muy valiente. Aquí está Pedro y Juan enfrentándose al concilio que había matado al Señor Jesucristo, que lo había juzgado, lo había mandado a la muerte. Y aquí los está acusando. Ellos están acusando a esta gente que tiene el poder para matarlos a ellos también. Pero ellos se están enfrentando a esa gente. Nosotros a veces no nos atrevemos a enfrentarnos con nuestros hijos, le tenemos miedo. ¿Cuánto les tienen miedo a sus hijos? ¿Cuánto les tienen miedo a sus hijas? ¿Le tenemos miedo a enfrentar o confrontar a la esposa? ¿Cuánto les tienen miedo a la esposa? Y esto sí le esto a la esposa, no, pero no. Me da ñáñaras. ¿Sabe qué me da? Y aquí está estos hombres enfrentando a estos hombres. O sea, hombres valientes. Ellos estaban dispuestos a ir a la cárcel, sufrir cualquier tipo de castigo y aún a morir por el nombre del Señor. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a morir por el nombre del Señor? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a dar nuestra vida por el Señor? Estamos hablando literalmente, o sea, físicamente. No es, no, yo le di mi vida al Señor. Yo sí doy mi vida al Señor. Pero aquí estamos hablando aún más de dar la vida por un ministerio, dar la vida por un pastorado, dar la vida por esto. Estamos hablando de dar la vida físicamente. Aquí estamos viendo estos apóstoles valientes. Realmente era sorprendente el valor de los apóstoles. Y una de las necesidades muy importantes como cristiano es la valentía, tener valor. Porque sin valor no llegamos a ningún lado, no llegamos a ninguna parte, no haremos nada en la vida. El valor es esencial para alcanzar algo en la vida y hacer algo para Dios. Porque la falta de valor nos estanca, nos paraliza. No hacemos nada, tenemos miedo, no respondemos, no se responde al llamado. ¿Cuántas personas podrán tener el llamado, pero tienen miedo? Esa es la realidad. Hay miedo en sus corazones, hay miedo en su vida. Podrá decir que es otra cosa, pero realmente hay temor. Hay gente que tiene temor de dar, como la viuda de Sarepta. Tienen un temor de invertir, de dar. No tienen el valor suficiente para hacerlo. ¿Por qué? Porque por falta de valor.
El valor los estanca y no están haciendo nada. Por eso valentía es una de las cosas esenciales que necesitamos en nuestra vida. La necesitamos o lo necesitan aún muchos solteros para casarse. Muchos por miedoso no se casan. La piensan y la piensan y la piensan y muchos se quedan pensando toda la vida. Tienen miedo, jovencitas que tienen miedo a casarse también. Tienen miedo, los hombres tienen miedo a casarse. Muchos hombres. No estoy hablando con los de aquí, de la iglesia. A lo mejor también. No, tienen miedo, o sea, hacer decisiones, tomar decisiones, cosas que son de Dios. Es de Dios casarse, no es del diablo, es de Dios. Así que valentía es una de las cosas esenciales. Es cierto que no es fácil. Yo le he dicho que yo no soy de esos tipos de la categoría de los valientes. Cuando me iba a casar, pues también tenía miedo, pero era más fuerte el deseo de casarme que quedarme soltero. Y Dios no nos ha dejado. Vamos a mirar ahora la vida de los apóstoles como discípulos. Ya miramos que los apóstoles eran valientes. Pero vamos a mirar la vida de los apóstoles como discípulos. Los apóstoles no siempre fueron valientes. De discípulos no fueron conocidos por su valentía, sino por su cobardía. Cualquier cosa los acobardaba. Mateo 14, 24 al 30. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Los discípulos creían en los fantasmas. Qué miedosos los discípulos, ¿no? ¿Cuántos creen en los fantasmas? No, ¿cómo voy a creer en los fantasmas? Pues ya estoy grandote. Los discípulos ya tenían más de 20 años. Juan era el menor, yo creo que había tenido unos 20 cuando el Señor lo llamó, a lo mejor 18, no sé cuántos tendría el apóstol Juan. Los demás tenían sus 20, sus 22 años cuando estaban siguiendo al Señor Jesucristo. Y ven, ellos eran hombres del mar, pues nunca había visto esto ciertamente, pero ellos ven caminando al Señor sobre el mar y ven que viene esa figura y lo ven a lo lejos, y ellos gritaron, dieron voces de miedo, dijeron: un fantasma. O sea, todos dijeron: un fantasma. O sea, imagínense, yo no creo que estaba hablando de mucha valentía allí. Eran discípulos. Solo los niños le tienen miedo a los fantasmas, ¿verdad, niños? No, ya tampoco, ni. Yo creo que si un niño ve un fantasma, pone a jugar con ellos. Hay que no juzgar ligeramente a los discípulos. Ellos nunca imaginaron que el Señor pudiera venir caminando sobre las aguas hacia ellos. Ellos nunca se imaginaron. La noche era oscura, la tempestad era fuerte, el temor les había ganado, y ver una figura en medio de la tormenta, entre las olas, hasta nosotros nos hubieran temblado las piernas. Nunca debemos juzgar los miedos de los demás, cada quien tiene sus propios fantasmas. Marcos 6:51, y subió a ellos a la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Este evento en la vida de los discípulos nos debe animar a nosotros que no importa cuán fuerte sea la tormenta que estemos pasando, el Señor llegará y la calmará. Él va a llegar y Él va a calmar esa tormenta. Porque las tormentas, las pruebas asustan, puede llenarnos de temor, pero aquí estamos que el Señor está llegando ahí en medio de la tormenta. En otra ocasión, donde miramos a los discípulos llenos de miedo, fue cuando arrestaron al Señor. Marcos 14:50. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Aquí está hablando cuando arrestaron al Señor. Lo arrestaron, se lo llevaron, y dice que todos los discípulos, dejándole, huyeron.
Parece ser que Pedro fue un poco más valiente, logró meterse al patio donde podía estar más cerca de Jesús después que lo arrestaron. Pero ahí no le fue nada de bien, negó al Señor y hasta lo maldijo. Marcos 14:31. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. ¿Ves hasta dónde llegó? Hasta dónde llega el temor. El temor nos hace negar al Señor, nos hace negar que somos cristianos, nos hace negar, nos hace no dar testimonio, no testificar. O sea, eso, Pedro había dicho que él no lo negaría, que estaba dispuesto a ir a la muerte, pero le ganó el miedo. Y esto porque fueron dos mujeres la que los confrontó, fue un hombre y dos mujeres. Y Pedro llegó a maldecir al Señor. Y todo por temor, todo por miedo. La vida de los apóstoles como discípulos no fue una vida de valentía, sino más de miedos, de temores. El miedo los hacía ver fantasmas. El miedo hace ver fantasmas. Nos hace ver la vida diferente. Nos hace ver cosas que no son ciertas. Más que valientes, a los discípulos los miramos acobardados. Pero ya después que el Señor fue crucificado, sepultado y resucitado y se fue al cielo, ellos fueron las personas más valientes que estuvieron dispuestos a sufrir todo tipo de sufrimiento y aún morir por el nombre del Señor. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué ese cambio tan radical, tan opuesto, de cobardes a valientes, de miedosos a que después nada les daba miedo? ¿Qué fue? ¿Qué fue lo que pasó en ellos? ¿Qué sucedió? Ellos andaban con el Señor y tenían miedo. Sí andaban con el Señor, sí andaban, o sea, miraban milagros cuando el Señor iba caminando por las aguas. Y cuando negaron al Señor, ellos habían visto muchos milagros. Habían visto paralíticos levantar, leprosos sanar, ciegos mirar, los mancos ser sanados y de todo tipo de milagros. Mas sin embargo a ellos no se les fue el miedo. Vamos a mirar ahora la razón de la transformación de estos discípulos de miedosos a valientes, porque es importante mirar algunas razones por las que ellos adquirieron esta valentía, porque necesitamos ser valientes. Necesitamos ser valientes. Y una de ellas, vamos a mirar tres, una de ellas es la oración. Los apóstoles de discípulos no oraban, se quedaban dormidos por las mañanas. Se quedaban dormidos. Se quedaron dormidos en el huerto del Getsemaní. Por eso le digo que si usted no está orando, va a ser muy difícil que usted tenga valor para hacer decisiones, tenga valor para testificar del Señor con su vida, o sea, ir más allá. No lo va a hacer, no lo va a hacer. No va a poder hacerlo, o sea, si no ora no va a poder salir de donde mismo, ahí se va a quedar. No puede, o sea, es esencial, es vital la oración. Los apóstoles después de discípulos estaban dormidos cuando deberían estar orando. Estaban dormidos cuando deberían estar orando. La Biblia dice que todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Hay tiempo de dormir y hay tiempo de orar. Tiempo de trabajar, tiempo de comer, tiempo de descansar, tiempo de leer la Biblia. Hay tiempo de testificar, tiempo de hacer esto. O sea, todo tiene su tiempo. También hay tiempo de orar. Pero sucede que a veces que el tiempo de orar no están orando. A lo mejor están trabajando. A lo mejor están dormidos. En la Biblia miramos hombres muy valientes, pero todos ellos eran hombres de oración. David fue un hombre muy valiente, él oraba cada mañana. Fue muy valiente, él fue valiente. O sea, si alguien fue valiente fue David. Claro, miramos a otros hombres valientes, pero David fue bien valiente, se enfrentó al gigante él solo. Pero él oraba cada mañana. Si usted quiere saber un poquito, lea los Salmos.
Salmo 5 dice que de mañana me presentaré delante de Él y oraré. Tarde, mañana y a mediodía oraré, dice el Salmo, ¿qué? Por ahí como el 55, 16, 17, habla que, y él habla de orar, de orar, de orar, de orar. O sea, él habla de que era un hombre de oración. La Biblia habla que siempre consultaba al Señor, siempre estaba consultando al Señor, siempre. No hacía su propia cosa, pero eso lo hacía adquirir valentía. Daniel fue un hombre muy valiente, estuvo dispuesto a enfrentarse a los leones. Daniel oraba 3 veces al día. Fue por eso que él pudo enfrentar los leones, el foso de los leones, no tener miedo al foso de los leones. ¿Por qué? Porque era un hombre consagrado a la oración, un hombre que buscaba a Dios en oración. 3 veces al día está orando Daniel. O sea, yo creo que está hablando de un hombre de oración. No se diga del Señor. Era un hombre de oración. En el Getsemaní está orando por fuerza y valentía para enfrentar la cruz, enfrentar la muerte. Los discípulos, después que el Señor fue ascendido al cielo, se convirtieron en hombres de oración. Hechos 1, 12 al 13. Y entrados, subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. Aquí estamos mirando a la mamá del Señor en la carne y a todos sus hermanos, todos los hermanos del Señor ya convertidos, ahora sí, los que no habían creído en Él, ahora ya se convirtieron a Jesús, al Evangelio. Pero aquí estamos mirando que los apóstoles se convirtieron en hombres de oración. Ahora sí están orando, ahora sí están buscando a Dios. Este fue el estilo de los apóstoles después que el Señor se fue, orar, buscar a Dios. Miramos en Hechos 3 a Pedro y a Juan yendo juntos a la oración. Ahí están yendo juntos a la oración. Así que ellos están en oración. Si queremos vencer el miedo, tener valentía para enfrentar la vida, enfrentar los retos que nos salgan, se va a necesitar vivir una vida de oración. No nada más orar de vez en cuando. No orar de vez en cuando. Se tiene que establecer ese principio, se tiene que tener esa disciplina, buscar a Dios en oración. Buscar para vencer ese miedo, para vencer ese temor que está ahí en su corazón, en nuestro corazón, nuestra vida. Esto es real. La oración es fuente de valentía porque la oración nos conecta con el ser más poderoso. Los discípulos pedían valentía, Hechos 4:29, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. En otras palabras, concede a tus siervos que con toda valentía, con toda libertad, hablen tu palabra, orando a Dios por valentía. O sea, se puede orar por valentía, pero ¿cómo se puede orar por valentía si no se ora? A lo mejor usted dice, ¿cómo quisiera yo ser valiente? Quisiera ser valiente, pero nomás quiere, pero no le pide a Dios, no ora, no se mete o no nos metemos a buscar a Dios por valentía. Otra razón por la que los apóstoles fueron valientes fue porque ellos fueron llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue una fuente u otra razón por la que los apóstoles fueron muy valientes después de haber sido cobardes. El Señor les había dicho que recibirían poder cuando viniera sobre él el Espíritu Santo, y eso sucedió en el día de Pentecostés, Hechos 2. Ahí en Hechos 1:8 dijo el Señor, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y ustedes van a ser testigos, ustedes van a predicar aquí, van a predicar en otra ciudad y van a poder predicar en cualquier lugar, y ustedes van a ser esos testigos porque el Espíritu Santo les va a dar poder, o sea, valentía, fuerza. El Espíritu Santo
hizo de los discípulos hombres valientes. Miremos cuando Pedro estaba ante los hombres más poderosos del pueblo y de la élite religiosa, Hechos 4, 8 al 9. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, y etcétera, etcétera. Pero entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, o sea, el Espíritu Santo les dio valentía. La llenura del Espíritu Santo trae valentía, y esta fue una de las otras de las razones por las que los apóstoles fueron valientes. El Espíritu Santo le daba valor a Pedro para hablar delante de personas tan poderosas que tenían el poder para matarlo. Pedro había negado al Señor delante de unas mujeres por miedo, pero ahora lo confesaba valientemente de hombres muy poderosos. Unas mujeres ahí le dijeron, este también estaba con él, con el Nazareno, con Jesús, porque es Galileo. No, 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 yo no lo conozco, mentirosas ustedes. Y el mentiroso era él. Y después otra también le dijo, no, sí, tú también estabas con él, mira, habla, sí, tu forma de hablar te delata. No, no, y cambió la voz, habló de otro tono. ¿Por qué? Porque por miedo. Pero ahora no, ahora está siendo confrontado él, Pedro, y está sobre hombres muy poderosos. Y él lo está confrontando, pero dice que Pedro lleno del Espíritu Santo. Está lleno del Espíritu Santo. Usted dice, yo estoy lleno del Espíritu Santo. Bueno, si está lleno del Espíritu Santo debe ser valiente. Debe de saber, puede enfrentarse. Pero la llenura del Espíritu Santo no es una vez para siempre. Tenga por seguro que si usted no está orando, no está lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo va a permanecer el Espíritu Santo si no está orando? El Espíritu Santo, la llenura lo va a llevar a orar. Orar lo va a llevar a ser lleno del Espíritu Santo, y está lleno del Espíritu Santo lo va a llevar a orar. O sea, ahí se va a conjugar, se van a juntar las dos cosas. Si queremos valentía en la vida, vamos a necesitar la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo es para usted también. Usted puede ser lleno del Espíritu Santo. Quiero mirar la última razón, y esta razón es la que creo yo que es la más poderosa por la que estos hombres fueron valientes, y esto es la resurrección. La resurrección. La resurrección los hizo otros los discípulos. Los hizo otros. Muchos niegan la resurrección, ¿no? Que el Señor no murió, que no es cierto la resurrección. Pero los apóstoles son, la valentía de los apóstoles es una de las razones de que la resurrección sucedió, que el Señor resucitó. El verlos el Señor, el mirar al Señor vivo, al mirar que el Señor venció la muerte, al mirar que el Señor se levantó de los muertos, al mirarlo él crucificado y que fue sepultado, y después se levantó como él había profetizado, como él había dicho, los hizo otro a ellos. El único mensaje que ellos tenían, el único mensaje que predicaban los apóstoles era el de la resurrección. La cruz y la resurrección. Ese era el mensaje, pero estaban centrados en la resurrección. Ellos, eso era lo único que predicaban. Si usted lee el libro de los Hechos, y usted va a mirar que ellos siempre están hablando de la resurrección, de la resurrección, de la resurrección. Y eso fue lo que lo hizo valientes. Además de la oración, de la llenura del Espíritu Santo, el saber que Jesús resucitó. A ellos nadie le contó de la resurrección, a nosotros nos los cuenta la palabra de Dios. Yo se lo puedo contar a usted porque la palabra de Dios lo dice, pero a ellos nadie se lo contó. Miremos Hechos 10, 39 al 41, hablando Pedro, está aquí Pedro en la casa de Cornelio, y él está testificando y está diciendo, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén. Y nosotros, él está diciendo de todos los apóstoles, pero él está solo ahí con otros hermanos.
Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. O sea que ellos comieron, bebieron con el Señor, lo tocaron, lo palparon, le miraron las heridas en las manos, en los pies, después que resucitó. Imagínense. O sea, ellos fueron otros, ellos la resurrección los transformó, o sea, ellos de miedosos los hizo cobardes. ¿Ah? Perdón, valientes, de cobardes los hizo valientes. ¿Por qué? Porque ellos miraron al Señor. Comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Esta verdad del haber visto al Señor resucitado creo que era una de las razones más fuertes por las que los apóstoles se volvieron valientes y estuvieron dispuestos a dar su vida por Él. Imagínense andar con el Señor, mirando todo tipo de milagros y oírle hablar del cielo y las cosas que iban a pasar y decirles que lo iban a matar y que el tercer iba a resucitar y que todo sucedió como Él les dijo. ¿Cuál sería su reacción? ¿A poco su fe no iba a subir hasta la nube de tal forma que usted cambiaría totalmente? Yo creo que una de las cosas que usted y yo necesitamos, entre otras cosas, es tener una revelación de que Jesús resucitó y Él está vivo y permanece para siempre. ¿Ah? Él ya no puede morir. Él murió, pero resucitó, venció la muerte. Él tiene todo el poder y toda la autoridad. Y si nosotros podemos tener una revelación, cada quien, esto es algo que necesitamos, es algo personal, tener una revelación interna, una revelación en nuestro corazón, muchas cosas cambian. Cuando tenemos ciertas revelaciones, cuando hablo de revelación no estoy hablando de que va a mirar a algo así, va a tener alguna visión, no, algo que se le va a revelar a usted en su corazón. Pues si Cristo resucitó, pues si los apóstoles lo miraron, ¿a poco nos están echando mentiras? ¿A poco es mentira lo que dice la Biblia? Aquí está hay tanta convicción en estas palabras, ¿a poco no será cierto? Nunca vamos a poder tener la experiencia que tuvieron los apóstoles de mirar al Señor resucitado, pero sí podemos orar, ser llenos del Espíritu Santo y creer en la resurrección. Yo quiero concluir. Necesitamos valor. Yo creo que todos necesitamos valor. Yo no sé si usted necesita valor, yo sí necesito valor. Todos necesitamos valor. Todos necesitamos mucho valor, mucho, mucho. Necesitamos valor. Sin valor no vamos a hacer nada y créame, entre más se acerque el tiempo final, entre más se acerque el tiempo del rapto, de la segunda venida de Cristo, más va a necesitar valentía, más va a necesitar valor para vivir, para ser cristiano, para hacer decisiones, porque entre más pasa el tiempo, no quiero ser un profeta mal agüero, las cosas no se van a poner mejor. Cualquiera vamos a orar por nuestro presidente, vamos a pedir a Dios que nos ayude con nuestros presidentes que tenemos, el que venga, pero los presidentes nunca van a ser la respuesta. La Biblia nunca dice que va a ser la respuesta, nunca dice que va a ser la respuesta. Vamos a orar por ellos y vamos a pedirle a Dios por ellos, pero nunca va a ser la respuesta. Siempre el mundo va a ir mal en peor, la inflación va a ir para arriba, la carestía va a ir para arriba, las cosas van a ir aumentando, no van a bajar. El dinero lo va a ir alcanzando menos. Y entre más dinero tenga, más miedo le va a dar a usted. El dinero no le va a quitar el miedo. A lo mejor va a tener más miedo. Más si lo tiene en su casa. Y si está casado, le va a tener miedo a la esposa. No, esta es una realidad. Necesitamos valor. Necesitamos valor para todo, necesitamos valor. Y sí podemos ir adquiriendo valentía. Necesitamos ir muriendo a muchas cosas y creer en esto, orar. Si usted no está orando, yo le invito a orar, a buscar de Dios.
Hay muchas razones por las que tenemos que orar, pero yo ahorita hablé de orar porque necesitamos valentía. La otra, pídale a Dios la llenura del Espíritu Santo. Y lo otro, pues cree en la resurrección, agarre la Biblia. Yo le invito a que agarre la Biblia y póngase a investigar sobre la resurrección. Agarre, métase a ver qué dice sobre la resurrección. Lea todos los evangelios, los últimos capítulos. El último capítulo de los evangelios, de todos los evangelios, habla de la resurrección del Señor. Todos. Todos hablan de resurrección, y uno de una forma, otro de otra, o algunos dicen algo más, otros algo menos. Hechos habla de resurrección. Las epístolas hablan mucho de la resurrección. Habla mucho. Era el mensaje central de los apóstoles. Gloria a Dios. Yo le pedí que incline su rostro en reverencia al Señor.